Máscara. Buenos días a todos. Sí me escucho, sí, ¿verdad? Hasta cambia el tono de la voz. Y es un gusto nuevamente, un privilegio y también una gran responsabilidad estar aquí nuevamente para que continuemos aprendiendo acerca de lo que Dios tiene para nosotros en su palabra, y continuamos con el estudio de la carta a los Romanos, y hoy vamos a finalizar el capítulo 9. Hemos estado estudiando a lo largo de este capítulo varios temas muy interesantes, pero sobre todo ese enfoque que hemos visto sobre Dios tratando con su pueblo, ¿sí? Hemos estado viendo varias cosas, pero antes de esto, así como estamos analizando la palabra de Dios y encomendamos en sus manos el aprender, el escuchar, el que Él nos hable a través de su Santo Espíritu, quiero también pedirles que hoy, que son votaciones, vayan, voten por quien quieran, pero lo hagan con una conciencia, lo hagan encomendando a Dios el asunto. Dios no pierde el control. Y los que queden y los que van a seguir es porque Él está en control. Entonces, nada más eso, no hacemos proselitismo, no hacemos partidismo ni nada de eso. Simple y sencillamente ejerzan su voto encomendándolo al Señor sabiamente, ¿de acuerdo? Bueno, dicho sea esto, como les decía, en la carta de Pablo a los romanos hemos estado viendo varios asuntos con respecto a cómo Dios trata con su pueblo. Y la semana pasada aprendimos mucho acerca de la soberanía de Dios, ¿verdad? Fue algo que por lo general, como decía, es difícil. ¿Por qué? Porque yo quiero tener participación, yo quiero tener mérito. Sin embargo, vemos que en cuanto a la salvación, es Dios el que escoge vasos de ¿qué? ¿Se acuerdan? Vasos de ira, y por lo tanto también aquellos que son para salvación. Y no por esto Dios deja de ser bueno, y no por esto Dios deja de ser misericordioso. Es algo que tenemos que ver. Y este tema acerca de la soberanía de Dios nos permite entender el porqué de la elección personal. Y ese tema se presta a mucha confusión en cuanto lo escuchamos. La elección personal, pues entonces puedo elegir sí o no. No, la elección personal la hizo Dios. Dios ha escogido a aquellos que van a ser sus hijos de manera personal. Y eso es algo que nos debe de animar, porque quiere decir que no agarró y dijo de tin marín, de doping web, púcaramata, títere fue. Sino que Él desde antes, desde la eternidad pasada, ya te había escogido a ti. ¿Cómo los hace sentir eso? Es un privilegio tan grande que el Creador del universo ya me haya escogido, pero también a los vasos de ira. Recordemos, Él ya ha predestinado a cada quien para dónde va. Y no por eso vamos a dejar de evangelizar, porque tenemos ese mandato. Quiero por favor que me acompañen en sus Biblias a Romanos capítulo 9, versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahí está la elección. Ahí está lo que hemos estado aprendiendo. Y como lo dije la semana pasada, esto es un uppercut directo en el ego humano. ¿Por qué? Porque queremos tener mérito. Vamos, muchas veces que hemos compartido el evangelio, mi esposa y yo nos hemos dado cuenta de una cosa. Es difícil de creer que no tengo que hacer nada para salvarme. Y más en una cultura como la nuestra. En una cultura donde estamos acostumbrados a que tenemos que hacer algo. Por ejemplo, hacer mandas, hacer diferentes cosas para encontrar la gracia de Dios, el ser agradable a Dios. ¿Y por qué Dios tiene esa autoridad?
porque somos su creación. Por eso es que Él tiene esa autoridad. Y ese es el punto, algo que nosotros tenemos que también tener siempre en mente. Y de verdad, parece que no, pero cuando entrego mi ser a Dios y acepto su soberanía como algo absoluto, entonces empiezo a descansar. ¿Por qué? Porque mi confianza está en ¿quién? En Dios, no en mí. Esto no significa que no hagamos nada. Significa que caminemos y hagamos todo lo que hagamos como para Dios y no para los hombres. Somos su creación. Quiero que me acompañen, por favor, para ver acerca de esto. En el Salmo número 100, Salmo número 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Una pausa aquí. Fíjense en lo que dice este versículo, me gustaría que no lo perdieran de vista. Reconoced que Jehová es Dios. Hay algo bien importante, es muy diferente saber que hay un Dios a reconocer que está ahí, a reconocer mi necesidad de Él. Debo de reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, porque somos ¿qué? Somos su creación. Somos su creación. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él es nuestro dueño. Somos propiedad de Él. Una característica de la Biblia, de la traducción de la Biblia, la Reina Valera de 1960, es un detalle bien curioso que casi no se sabe de esta traducción. Y es que surgió en un tiempo en el que, al igual que hoy, la sociedad impacta a todos lados. Entonces, la palabra que vemos cuando vemos siervo, tanto en el hebreo como en el griego, o sea, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra se traduce como esclavo. O sea que donde encontremos la palabra siervo en la Biblia, lo que literalmente dice es esclavo. ¿Por qué? Porque ¿por qué la cambiaron? Porque la palabra esclavitud era muy mal vista en ese tiempo, cuando esta traducción salió. Y otras tantas también, desde la de 1909. La Reina Valera de 1909 igual. Empieza a cambiar esta palabra. Pero no es que haya un error. Simple y sencillamente fue una adaptación de acuerdo a los tiempos. Entonces, tenemos que entender eso. Es nuestro dueño, porque pagó un precio por nosotros, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que entender esto, somos su creación, no olvidemos esto nunca. Tan su creación somos que en el caso de los judíos, como lo vimos en los versículos 25 y 26 de Romanos 9, el Dios Todopoderoso formó a su pueblo escogiendo un hombre de otra nación. ¿Sí sabían eso? Que su pueblo, Israel, se inició de un pueblo pagano, básicamente. Quiero que me acompañen, por favor, a el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 31. Génesis 11, 31. Estos eventos es después de Babel, esto es después de la torre de Babel. Entonces, Génesis 11, 31 dice así: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Cuál es la nacionalidad original de Abraham? Caldeo. Una de las naciones que posteriormente serían enemigos jurados del pueblo de Israel. ¿Y por qué hizo esto Dios? Porque vamos a continuar aquí mismo en Génesis, pero ahora vamos al capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Aquí tenemos que entender dos puntos importantes. Número uno, hay muchos que dicen, no, es que tenemos que bendecir a Israel pase lo que pase. No digas absolutamente nada malo de ellos. Falso. Tampoco podemos mentir. Como lo que hemos estado viendo en los últimos acontecimientos internacionales. Tenemos que decir la verdad. Ambas partes han hecho atrocidades en contra de la otra nación. Ambas partes. Porque recuerden, hay Israel y hay Israel. ¿Se acuerdan de esa diferencia entre israelita e israelita? Porque unos son los israelitas étnicos, los israelitas nacionalistas, y otros son aquellos que son espirituales. Me apuro con la introducción. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí también es, en segundo lugar, es que Dios, ¿qué hace con Abraham? Lo aparta. Y esa es la constante de Dios en cada uno de los que podemos decir que somos sus hijos. No nada más somos hijos de Dios porque hice una oración y ya, sino porque Dios realmente me toma y me aparta para sí. Y eso fue lo que hizo con Abraham, que primero es padre y después Abraham, padre de naciones. Porque lo aparta para sí. Tal vez lo sacó de Ur de los Caldeos, unos idólatras tremendos, con ritos paganos terribles. En el estudio de varones estuvimos analizando algunos de estos ritos, y es impresionante cómo le rendían culto a todo, hasta a la virilidad masculina. Bueno, no hay otra virilidad, ¿verdad? Pero el punto aquí es hasta dónde llega la idolatría humana. El becerro de oro estaba dirigido para adorar la virilidad. Y así como así el pueblo adoptó, y así como así cualquier nación adopta cualquier cosa para hacerse un ídolo, y no necesariamente tiene que ser una figura religiosa. Puede ser cualquier tipo de cosa y nos hacemos un ídolo. Entonces vemos cómo Dios toma a Abraham y lo aparta para así formar su pueblo. Lo saca de lo peor para apartarlo para sí, para formar su pueblo. ¿Le suena familiar? Es el proceso de la salvación. Dios me tomó a mí, me sacó de la porquería, me aparta para sí y me hace su hijo. ¿Y qué de cada uno de nosotros? Pero si tú no crees en el Señor Jesucristo, perdón como lo voy a decir, pero sigo hundido en el pecado. Sigues hundido en el pecado, sigues hundido en la porquería. Por más que digas que no, porque el único medio de salvación es la fe en Cristo. Fíjense en esto, respecto a esto que estamos platicando de Génesis 12, del 1 al 3, el comentarista Matthew Henry escribió: Dios eligió a Abraham y lo separó de entre sus congéneres idólatras para reservar un pueblo para sí, entre los cuales se mantuviese la verdadera adoración hasta la venida de Cristo. Esto quiere decir que estamos apartados también para adorar verdaderamente a Dios. Hermanos, ¿adoramos verdaderamente a Dios? De verdad, mi mente, mi corazón, mi ser está entregado a adorar a Dios. Esto significa que lo adoro con lo que hago, lo adoro con lo que digo, lo adoro con lo que veo, lo adoro con lo que pienso. Y como que empieza a sonar a ¿y qué hago diario, no? ¿Qué estoy haciendo? Hay que examinarnos a nosotros mismos. No debemos de perder de vista estos hechos para poder entender lo que el texto que vamos a estudiar hoy nos enseña acerca de la relación con Dios para con su pueblo. Y por consecuencia lógica, ¿para con quién? Para con nosotros. Porque recordemos, no perdamos de vista el contexto de esta carta a los romanos. ¿A quién está escrita? ¿A quién va dirigida? A los judíos en Roma, a los judíos en Roma que están en la iglesia, que están formando la iglesia. Y es bien curioso, pero me gustaría también darles un detalle. Como que pensamos la iglesia en Roma y pensamos en un lugar como este, donde se reunían pues, los de la iglesia en Roma, ¿no? Pero no. Dirigirse a la iglesia en Roma significaba que la carta tenía que circular por toda la ciudad de Roma en las diferentes casas donde se adoraba a Dios
según la doctrina de los apóstoles, porque en la iglesia incipiente no tenían más que la Torá y lo que los apóstoles enseñaban. Aún no tenían la Biblia como la tenemos hoy día. Entonces era una labor titánica, no solamente el escribir la carta, sino que también al que le tocaba entregarla. Porque ¿qué tenía que hacer? Estar buscando dónde adoraban a Dios para entonces ir, entregarla o leerla. No nos olvidemos a quiénes está dirigido, a los judíos. Esta parte está exclusivamente dirigida a los judíos, pero eso no significa que no tenga una aplicación para la iglesia que nosotros formamos hoy, la iglesia bíblica, el buen pastor. ¿De acuerdo? Entonces, con esto vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por lo que nos das. Gracias por tu amor y misericordia. Y, Señor, te ruego que tú tengas misericordia de mí, Padre, que tu palabra sea expresada y explicada, Señor. Ten misericordia de mí, Señor, porque no soy suficiente para hacer esto. Me encomiendo en tus manos y también a mis hermanos para centrarnos únicamente en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a Romanos, ahí en el capítulo 9, versículos 27 al 33. ¿Ya lo tienen? Bueno, seguramente también pues lo están viendo en la pantalla. Y dice así, Romanos 9, 27 al 33. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Este pasaje está directamente conectado con lo que vimos la semana pasada, y Pablo sigue citando el Antiguo Testamento. Esta es una característica que las cartas van a tener cuando van dirigidas al pueblo judío, obviamente. ¿Por qué? Porque de mínimo cada judío tenía una instrucción mínima en las escrituras, aunque fuera poquito, por así decirlo. En sus casas empezaban a recibir esta instrucción. Esto nos habla de los celosos que son los judíos con la palabra de Dios. Es muy importante, es medular para ellos que cada varón, cada israelita tenga conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día lo que le llaman ellos la Biblia hebrea. Otros más ortodoxos, la Torá, el Talmud, que es otro libro que ellos estudian, pero ese no es inspirado, es un libro lleno de tradición, de historia, que va cambiando con el tiempo. Alguna vez podremos analizar este tema. Pero recordemos nuevamente, ¿por qué hace esto? ¿Por qué cita el Antiguo Testamento? Porque cualquier judío que se diga judío, al escuchar citado el Antiguo Testamento, no está escuchando algo que no conozca. Lo conoce y lo conoce muy bien. Y ojo, va dirigido a judíos cristianos y a judíos opositores. ¿Para qué? Para que vean la autoridad con la que está hablando. Entonces el versículo 27 dice, también Isaías. Pablo citó primero a quién, vimos que citó a Oseas, para enmarcar que Dios había escogido a su pueblo por su pura y misericordiosa voluntad. Y ahora les dice que no solo Oseas escribió acerca de la soberanía divina,
al poner a esta nación como el centro de su plan, sino que también Isaías. E Isaías era uno de los profetas, vamos a decir, más populares entre los judíos, fueran de la ortodoxia que fueran. Uno de los profetas más importantes para los israelitas. Y señala que la nación de Israel continúa formando parte del plan de Dios. Básicamente lo que hemos visto en los textos anteriores es que el pueblo de Dios ha fracasado por completo. Sin embargo, no deja de ser parte del pueblo, del plan de Dios, porque Dios tiene que cumplir su promesa. Dios cumple siempre lo que promete. Dice también, nuevamente, dice el versículo 27, también Isaías clama. Esta palabra es importante entenderla, que viene del griego grasó, que literalmente significa graznar. Es curioso que en un tema tan serio salga la palabra graznar. ¿Han escuchado graznar a un cuervo? Algo así. Y es curioso, pero el tono de un graznido es de tal frecuencia que aunque el pájaro no haga un gran esfuerzo, se escucha por todos lados. Y los pájaros graznan, como dicen pío pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. O sea, cuando hay algo que les surge, algo que necesitan. También crasó se puede traducir como llamar a gritos, chillar, exclamar, llamar. Por eso mejor nada más imité el graznido, porque si me pongo a chillar, pues la situación va a ser bastante lamentable. Este es un desesperado grito y es por Israel y acerca de Israel. Se está diciendo que el profeta Isaías graznó o gritó desesperadamente por Israel. Entonces, Pablo hace esta cita de Isaías. Dice, también Isaías graznó, ¿se acuerdan? O clamó, lloró, gritó acerca y por Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Vamos al libro de Isaías, por favor. Isaías capítulo 10. Ahí en Isaías capítulo 10 vamos a ver los versículos 22 al 23. Vamos a leerlos. Dice así: porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Estos dos versículos es prácticamente lo que está diciendo, lo que está citando Pablo. Vamos a hacer una pausa aquí. Estas citas son escritas como una profecía de cómo Dios iba a ejercer su juicio contra su pueblo. Cómo Dios utilizaría al poderoso imperio asirio como un instrumento de juicio contra Israel y Judá. Otra pausa dentro de la pausa. Fíjense cómo lo dije. El poderoso imperio asirio es usado por Dios como ¿qué? Como un instrumento. No importa qué tan poderoso haya sido el imperio que tomaba a Israel, eran usados como quien usa un lápiz. Eran un simple instrumento. Los asirios, que arrasaron con imperios gigantescos, para Dios, ¿qué representaban? Un instrumento nada más. Algo que Él, en su soberana voluntad, en su sabiduría infinita, podía usar. Y a cada uno de nosotros, entonces, ¿acaso no nos puede usar según le plazca? Hablando de sus hijos y hablando de los que no son sus hijos. ¿Acaso, como vimos, no puede hacer lo que quiera el alfarero con la masa?
por supuesto que sí. En otras palabras, vamos a darle otra figura al imperio asirio. Eran solo masa para Dios. Solo algo que él podía tomar y hacer como él quisiera. Y no importa hoy tampoco quién sea el poderoso. Va a hacer con él lo que quiera. Y con nosotros también. Sin lugar a dudas. Continuamos. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Esta fue una promesa que Dios le cumplió y se ve reflejada en la Biblia desde el principio. Vamos a Génesis 12:2. Génesis 12:2. Dice así: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esta promesa se la hace Dios a Abraham, no a Abraham. Acuérdense, primero es Abraham y luego es Abraham. Le dice: voy a hacer de ti una gran nación. O sea, ustedes van a ser muchísimos. Ahí Dios está hablando no de una grandeza o poderío militar o riqueza nada más, sino de número. Muchísimos, una multitud gigantesca. Pero también incluye a la iglesia. Vamos ahí mismo en Génesis, vamos adelante, unos cuantos capítulos, 10 para ser exactos. Vamos al capítulo 22, versículo 17. Dice así: esto es a Abraham: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Abraham? Van a ser una multitud gigante, o sea, van a ser muchísimos que debieron haber estado apartados para adorarlo a él. Y esta promesa fue cumplida. Lo podemos ver, por ejemplo, en la capacidad de multiplicarse del pueblo de Dios. Es una característica de los judíos, se multiplican rápido. Son muy, vamos a decirlo, son muy prósperos en cuanto a multiplicarse. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Egipto. ¿Cuál fue la razón por la cual los egipcios empezaron a subyugar a los hebreos? Porque eran muchos. ¿Por qué empezaron a matar a sus varones? Porque eran muchos. No vaya a ser que se nos rebele. La multiplicación, esa capacidad de multiplicarse del pueblo de Dios es característica, ¿de acuerdo? Y como bien lo sabemos, a pesar de este número enorme, vemos que hay dos Israel, ¿se acuerdan? Hay un Israel y hay un Israel. El Israel nacionalista, racial, y el Israel espiritual. Vamos a regresar ahí a Romanos, capítulo 9, versículo 27, dice nuevamente lo que dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Aquí es donde Dios nuevamente muestra su soberanía y que Él hace con la masa lo que a Él le place en su soberanía. Dice al final del versículo 27, tan solo el remanente será salvo. Noten aquí que no dice todo Israel, dice solo el remanente. ¿Por qué Dios hace esta división? Vamos a regresarnos un par de pasos y ahorita volvemos a este punto. ¿Por qué Dios hace esta división entre israelitas e israelitas? ¿Por qué? Porque somos su creación, porque es su pueblo. Tan solo, volvamos al punto, tan solo el remanente será salvo. Nuevamente podemos ver esto de la división de Israel e Israel y el remanente. Remanente, esta palabra es bien interesante porque nos deja entender perfectamente cuántos de Israel realmente serán salvos. Del griego kataleima, que quiere decir restante o pocos. Lo mismo ocurre en la iglesia. No es lo mismo decirme cristiano
que decirme cristiano. Porque hay quienes se dicen cristianos delante de todos y dicen, no, yo soy cristiano, y quieren mezclar ideologías políticas, humanismo en el cristianismo. Eso lo dicen los perdidos. Y están los cristianos, que son aquellos que nos sujetamos a la soberana voluntad de Dios porque somos su creación por fe y punto. Así de simple y de sencillo. Cualquier número de presidentes de Estados Unidos han sido declarados cristianos, ¿no? Hay un presidente nuevo de Estados Unidos, ¿es cristiano? Le pregunto a Mark, por ejemplo, y dice, no es cristiano. Y es un hecho, porque por sus frutos los conoceréis. No importa que me pare al frente, como lo hizo nuestro presidente también, y dijo, soy cristiano. No es cristiano, no lo es, porque su inclinación es al humanismo. Un verdadero cristiano no es humanista, es humanitario. Un verdadero cristiano no mezcla ritos paganos con el cristianismo verdadero. Así como Israel, existe el Israel, y existe el Israel, existe el cristiano, y existe el cristiano. Por fe somos hijos de Dios verdaderamente. ¿De acuerdo? Y esta es la parte del remanente. Porque de verdad, del pueblo judío, aquellos que se van a salvar, aquellos que van a gozar de los beneficios de la promesa de Dios para con ellos, son bien poquitos. Y son el pueblo escogido. ¿Se imaginan? De millones que han sido, que son y que serán de judíos, una fracción pequeñita va a obtener los beneficios de la promesa. ¿Y qué de la iglesia? Más o menos la misma dinámica. ¿Cómo está tu fe? ¿Tienes fe? Y yo le digo a quien no crea en el Señor Jesucristo, si no tienes fe, estás de este lado y de este lado es infierno. Se acabó. Tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Más adelante vamos a ahondar en el tema del Evangelio. La enorme mayoría de esta nación, de los judíos, está convencida de que cumpliendo la ley es la forma de llegar a Dios. Dios, ¿se acuerdan lo que vimos en capítulos anteriores de Romanos? Dios nos dio la ley. Entonces somos los hijos consentidos de Dios. Y entonces tengo pase automático por guardar la ley. Pero en las Escrituras el mismo Señor dice, obediencia quiero, no sacrificios. Quiero tu obediencia, no que cumplas la ley a rajatabla. Porque si me obedeces, entonces cumples la ley porque yo te justifico. Porque recordemos que la salvación siempre ha sido por fe, no por obras. Y ese es el problema del pueblo judío, que de verdad creen que su salvación depende de su cumplimiento de la ley. O sea, lo que yo le llamo la meritocracia. Pertenecer a la familia de Dios, porque, mírenme, vengo con trajecito, ¿a poco no me veo bien decente? Y como por fuera puedo aparentar que estoy bien, entonces tengo la preferencia de mi Dios. Es más profundo que eso, pero eso es un ejemplo superficial. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estoy por dentro? Puedo profesar fe, sí. ¿Y mis obras qué gritan? ¿Mis obras qué dicen? ¿De quién soy hijo? ¿De Dios o del diablo? Así. El pueblo de Dios nuevamente confía en la ley, confía en el cumplimiento de la ley. Los israelitas confían en eso. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos 8:2 dice así, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto recordando lo que vimos en el capítulo 8,
que la ley que produce muerte. Quererme justificar en base a hechos, en base a mis obras, lo único que me va a traer como consecuencia es muerte espiritual. Directito al infierno y sin escala, aunque en el juicio del trono blanco le diga a Dios, es que yo cumplí tu ley, yo hice buenas obras, ayudé, di dinero, estuve en la iglesia, te cantaba, saqué demonios, curé personas. Sin fe es infierno. Fe en Cristo es cielo, es salvación. Recordemos que de este lado está lo nacionalista, lo ideológico, las obras. De este lado está la fe. ¿De qué lado estás? Y estoy cuestionando constantemente porque definitivamente este texto le está hablando, como he dicho ya varias veces, sí, al pueblo judío, pero también nos está sacudiendo, o al menos a mí me sacudió. ¿Por qué? Porque la tendencia a querer ser bueno para agradar a Dios sin fe está ahí todo el tiempo. Todo el tiempo el ser humano quiere tratar de ganarse a Dios por sus méritos. Porque el ídolo más grande que tiene el ser humano, ¿saben cuál es? O sea, no yo, sino cada quien. Uy, sí, un ídolo mío. Yo. ¿Cuál es gracias, orgullo, cuál es el ídolo más peligroso? Señálate y di, yo. Pero no, para que yo. El ídolo más peligroso soy yo, mi orgullo, que no me lo pueden pisar, ¿eh? El orgullo que nos lleva hasta a tirar comida, por ejemplo. Y no pensar, pues es la bendición de Dios. Lo que me pongan va para adentro. ¿Por qué? Porque es la bendición de Dios. Y es un ejemplo, nada más. ¿En qué no doblas tu orgullo? Agradar a Dios por medio de obras es imposible. Entonces, volviendo al punto, esta fracción, ¿se acuerdan? Remanente. Les dije que la palabra, no, ese es graznar. Cataleima, esos poquitos, ese poco, ese remanente, esa fracción del pueblo de Dios que sí se salvará, la menciona también Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 10. Isaías 10, versículo 20. Dice así: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan, fíjense en esto, quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Los que queden. Aquí no está hablando de un exterminio físico, como también el mundo lo ha intentado con el pueblo de Israel. No, está hablando de la permanencia en fe, esa fracción, esos poquitos que serán preservados por Dios en su gracia soberana, es el remanente justo en medio de la apostasía nacional. El pueblo de Dios estaba entregado a la idolatría y por eso Dios les mandó a los asirios por idólatras. En medio de esa idolatría nacional, ¿se pueden imaginar? Bueno, yo creo que sí, porque lo han leído. Imagínense cómo estaba el pueblo de Dios de corrompido para ser el pueblo de Dios sumido en la idolatría. ¿Y esto puede pasar en la iglesia? Sí, pasa. Gente que pone a sus líderes como si fueran Dios. Hace ratito que les dije, ¿quién es el ídolo? Pues ahí hay iglesias donde sí, el pastor, el líder, el superapóstol, doctor en divinidades, no sé qué tanto, que no tiene un ápice de conocimiento bíblico, es adorado literalmente. No, un líder es un humano, el pastor es un humano igual de falible que cualquier otro. ¿Cuál es la única diferencia? Aceptó la responsabilidad de enseñar.
De ahí en adelante, ¿cuál es la diferencia entre Mark y el resto de la congregación? La nacionalidad. Ya. De ahí en fuera, somos iguales. Porque si no, ¿qué hacemos? Hacemos un ídolo. ¿De acuerdo? Nosotros no debemos de perder de vista esto. La apostasía nacional. Imagínense otra vez el pueblo de Dios sumido en la idolatría. Ahora, ¿por qué es que debe existir siempre un remanente espiritual fiel a Dios? ¿Por qué debe de existir ese poquito? Vamos a Romanos, vamos al capítulo, al versículo 28 del capítulo 9, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. La respuesta la encontramos en la Escritura. Es decir, como lo leímos en Isaías, los judíos que solo son nacionalistas deben enfrentar la ira de Dios. Los que se dicen cristianos, pero no son cristianos espiritualmente hablando, que no son salvos, enfrentarán la ira de Dios por su responsabilidad de sus pecados. Al igual, tanto judíos como gentiles cualquiera que no sea judío. Dice, en justicia y con prontitud. Recordemos que muchos piensan que por la aparente falta de la actividad de Dios, creen que sus juicios no existen. Pero ¿se acuerdan lo que aprendimos acerca de los juicios de Dios? Muchas veces, precisamente, cuando el malo se sale con la suya y se está envaneciendo cada vez más, ¿qué es? Es el juicio de Dios. Porque es todo lo que va a recibir. Por eso vemos al malo prosperar, porque de ahí el lago de fuego. Y nada más les va a durar su beneficio unos cuantos años, que son 40, 50, 60, 70 años de dinero, de poder, mal habidos, comparados con la eternidad en el infierno. ¿Cuál es la comparación? Es abismal la diferencia que existe entre estos dos conceptos. El tema de que Dios preservará a un remanente fiel de los judíos continúa en el versículo 29, pero, dice justicia y prontitud. Esto es en los términos de Dios, porque si nosotros pensamos en la justicia, por ejemplo, piensen en un criminal, ¿cuál es la justicia humana? Cárcel, ¿no? O si fue muy malo, andamos diciendo que lo cuelguen, o como decía la reina de corazones, que le corten la cabeza. Silla eléctrica, porque es tan malo, es muy malo, merece morir. Pero eso es en términos humanos. En términos divinos, su justicia va a llegar en el momento perfecto, aunque pasen siglos. Pero va a ser el momento exacto. Por eso es que dice prontitud. A nosotros no nos suena prontitud, porque si 10 años se nos hace una eternidad casi. Pero es justo, su sentencia sobre la tierra se va a cumplir de manera justa y prontamente, o sea, de acuerdo a los términos de Dios. El versículo 29 continúa con esto que estamos viendo, de que Dios se preservará a un remanente fiel de los judíos, versículo 29. Y como antes dijo Isaías, nuevamente Pablo vuelve a citar a Isaías. Acompáñenme por favor a Isaías, capítulo 1, versículo 9. Isaías 1:9 dice así: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Fíjense, me gusta mucho cómo dice en Isaías, porque aquí en Romanos dice no nos hubiera dejado descendencia. En Isaías dice un resto, ¿de qué tamaño? Pequeño. O sea, ¿se va a salvar todo el pueblo de Israel? No, solamente unos poquitos, unos pocos. ¿Cuántos son estos pocos? No me pregunten, porque también hay que ver el concepto de poco para Dios. Lo más pequeño de Dios es inconmensurable para el ser humano.
El profeta Isaías y Pablo son claros en dos puntos muy importantes. Pablo citando a Isaías. Uno, solo por su gracia es que el remanente quedará. O sea, que solo por gracia no los destruyó por completo. ¿Recuerdan esa escena donde Aarón hace el becerro mientras Dios está entregándole las tablas de la ley a Moisés? Baja, sorpresa, ya nos inventamos una nueva religión en menos de 40 días, o más o menos en 40 días. ¿Qué te parece? Y Dios dice, los voy a destruir y te voy a dar un pueblo completo. Pero Dios en su misericordia no lo hace. A veces pienso que ese ofrecimiento fue una prueba para Moisés, porque Moisés puede haber dicho, ay sí, ya me tienen hasta allá, ya, cámbiamelos por otros. Pero Dios en su misericordia no los destruyó. Y Dios ni siquiera necesita tronar los dedos con el puro efecto de su palabra, como lo vimos en la creación. ¿De dónde salió todo de la creación? De la nada, ex nihilo. De la nada. Él lo habla y es. Él lo habla y deja de ser. Pero no los destruyó por su misericordia. Ese es el primer punto que debemos de ver muy bien aquí en el versículo 29 de Romanos 9. Y el punto número 2, la nación, este es dolorosísimo, la nación israelita, que en ese entonces ya estaba dividida, que se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá, se le compara con Sodoma y Gomorra. Terrible, porque la homosexualidad y la idolatría, al igual que cualquier pecado, es aborrecible a los ojos de Dios. Fíjense hasta qué grado llegó su pueblo, al grado de que lo compara con Sodoma y Gomorra. Su propio pueblo. Ya habíamos visto que anteriormente habían sido comparados con ¿qué? Con una prostituta. ¿Se acuerdan de Gomer? Cuando vimos las referencias de Oseas. Ya esto como que ya, después de pasar por ahí, ya no cae de extraño. La corrupción del pueblo de Dios llega a ese grado de ser comparado con una prostituta, de ser comparado con Sodoma y Gomorra. Durísimo. Y la iglesia de Cristo, mi corazón es como la mención de Gomer. Mi corazón respecto a Cristo es como la mención aquí en este momento de Sodoma y Gomorra. Punto para reflexionar, como les digo, tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Y la verdad es que es bien fácil caer en pecado. Ahora, Pablo continúa e introduce a los gentiles en el asunto de la justificación. Ya habló de los judíos. Ahora vienen los gentiles, o sea, todos nosotros. Todos aquellos que no son de los judíos. ¿Y por qué? Porque la salvación, la justificación es por fe y no por cumplir la ley. Que no se nos olvide. Vamos ahí a Romanos 9, versículos 30 y 31. Dice así, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Qué pues diremos? ¿Se acuerdan de las preguntas retóricas de la semana pasada? Bueno, esta no es retórica, porque esta sí tiene respuesta. ¿Qué pues diremos? ¿Qué podemos decir? Después de toda esta evidencia, Pablo dice, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? La respuesta es categórica. Esta pregunta se propone explicar la razón por la que los gentiles son bendecidos y los judíos están bajo juicio. El mundo humano es el mundo del revés. Es el mundo en el que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Sé correcto espiritualmente y serás llamado malo. Sé entregado a toda clase de pecado y serás llamado bueno. Pablo responde la pregunta. Como les digo, esta no es una pregunta retórica. Dice otra vez, versículo 30. ¿Qué pues diremos?
que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Justicia. Vamos a entender esta palabra. Dice, desde el griego dikaiosune, que quiere decir justificación. Ahora, la justificación, recuerden, no es lo mismo la justificación que la santificación. No puedes ser santificado si no has sido justificado. Si no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, no hay forma de que seas santificado. No nos engañemos. Por mucho que un niño, un jovencito digan, ay, es que es mi hijito y es tan bueno, sin Cristo, es mentira. No, todo ser humano necesita salvación, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es importantísimo compartir el Evangelio a todos los humanos de todas las edades. Ahora, justificación, es decir, el medio para no ser condenado. Vamos a Romanos 3 y vamos a tener un bonito paseo en este capítulo, porque si tú no crees en el Señor Jesucristo para tu salvación, pon atención. La salvación es hoy. ¿Qué dice Romanos 3:21? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Quién es esa justicia manifestada y testificada? Es Jesucristo. El Señor Jesucristo es la justicia. Y no solo eso, el Señor Jesucristo es el que te justifica. Esa justicia está personalizada en el Señor Jesucristo. ¿Quién es? Es Él. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí yo te invito a que pongas atención. Dice, esa misma justicia es aplicada a los gentiles o al judío. ¿Por medio de qué? La fe en Jesucristo. No puedes tener acceso a Dios, aunque te esfuerces, aunque no hay nadie que se esfuerce, si no es por medio de Cristo. Por eso es que dice, por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quién? Para los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿En qué no hay diferencia? Judíos y gentiles con Cristo son salvos. Judíos y gentiles sin fe, ¿a dónde van? Al infierno. Porque dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y continúa el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está el medio de tu salvación, si no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Esos todos son predestinados a la salvación. Sí, pero hemos pecado. Yo soy un pecador redimido y cualquier pecado es redimible. No importa el pecado que hayas cometido, es perdonable por Dios. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. No hay pecado más grande que Dios, pero tienes que arrepentirte y venir en fe al Señor Jesucristo. Sin embargo, se nos da, a pesar de ser pecadores, se nos da el regalo de la vida eterna en Cristo si te arrepientes y pones tu fe en Cristo. Otra vez, arrepentimiento y fe. Pon tu fe en Cristo. Es la única manera de tu salvación. ¿Y dónde dice eso? Vámonos al versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. Ya desde este capítulo Pablo se los dijo a los judíos, no hay forma de que la ley te salve, no hay forma que cualquier otra cosa que quieras creer te salve, obviamente si no eres judío. No hay forma de que te salves creyendo cualquier otra cosa, porque dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si quieres creer otra cosa, créela y al infierno. Y no puedo decir,
y vas a ver a otros en el infierno, porque el infierno es un lugar de soledad eterna. Es tan grande que va a caber todas esas personas condenadas y cada uno va a estar sola. Cada uno va a estar solo. Sería excelente poder estudiar el infierno a detalle. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Continuando con Romanos 9, en el versículo 31, vimos 30, 31. El versículo 31 expone la razón por la que los judíos son sujetos a juicio. ¿Se acuerdan lo que habíamos mencionado desde el principio de estos dos versículos? La razón por la cual los gentiles son bendecidos y los judíos son sometidos a juicio. Bueno, en el versículo 31 dice así: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Por confiar en sus obras, por querer ser justificados delante de Dios únicamente por cumplimiento de la ley, sin fe. ¿Y eso qué significa? Perdición. Romanos 10:3, lo vamos a estudiar más adelante, pero quiero que lo leamos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cualquier otra religión, cualquier otra fe que no se sujeta a lo que dice Dios es perdición. No la alcanzó. Fíjense cómo dice el versículo 31. ¿Qué es lo que estaban siguiendo? Iban tras una ley de justicia, no la alcanzó. Esa es esa figura como, por más rápido que corres, han visto o han tenido ese sueño en el que van corriendo y la salida se va yendo más lejos. Y por más que corre el personaje o una película, corre y corre y corre, y hasta se vuelve pesadilla porque se desesperan las personas, porque no logran llegar allá por más rápido que corren. Es esa meta que está ahí, pero por más que me mueva, no me voy a acercar, no puedo. ¿Por qué? Porque ellos, dice aquí en el versículo 31, iban tras una ley de justicia. Entonces no confiaban en Dios. No hay forma de hacer méritos para conseguir la aprobación de Dios. Por Dios, no confíes en ti para agradar a Dios. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de ser agradable a Dios, ¿cuál es? Jesucristo, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya tienes fe en el Señor Jesucristo, permanece firme. Y estar firme es como tener la figura de la paciencia en la Biblia. Muchas veces decimos, es que debo de tener paciencia, o la Biblia dice, ten paciencia. La figura es de un soldado que se para en el frente y no da un paso atrás. Eso es ese ejercicio de paciencia en medio de la prueba. Volviendo a Romanos 3:31. 9:31. No la alcanzó. Nunca tuvieron lo suficiente para alcanzarla por sus propios medios. Ningún ser humano, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Continúa esto en el versículo 32 y 33. ¿Por qué? Porque no la alcanzaron. Contesta el mismo versículo 32, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ahora Pablo cierra estas enseñanzas sobre la elección soberana de Dios. ¿Por qué? Porque es que los gentiles son justificados y los judíos no. Primero entendamos esta parte que vimos de ir tras ella, porque dice el versículo, iban tras ella. ¿Qué significa esto de ir tras ella? Es decir, buscar la aceptación de Dios, la justicia. ¿Por qué medios? Los medios personales. Y volvemos a la pregunta, ¿por qué?
Los judíos, que solo lo son étnicamente y no espiritualmente, perderán las bendiciones buscadas. O sea, precisamente eso que quieren alcanzar, lo van a perder, porque pretenden acercarse a Dios por méritos. Yo sé que estamos recirculando en este tema, pero tenemos que tenerlo bien claro. Si la Biblia nos lo repite, es por algo, porque es bien difícil para el ser humano aceptar que sus méritos no sirven para acercarse a Dios. No pueden acercarse, aunque pretendan acercarse a Dios por sus obras, de la manera que también los gentiles, tanto judíos como no judíos, si intentan acercarse a Dios por sus medios, no lo van a lograr. Ahora, un término aquí acerca de Jesucristo muy poco mencionado, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. A ver, el Señor Jesucristo es nuestra roca, ¿verdad? Es nuestra salvación, es nuestro refugio, pero ¿piedra de tropiezo? No es. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Cristo, nuevamente, es nuestra roca, aquel lugar seguro para nuestra salvación. Sin embargo, aquí la menciona Pablo como todo lo contrario, piedra de tropiezo para los judíos. Y saben una cosa, hay algo bien importante. La palabra piedra se refiere a una piedra de molino, o sea, una piedra enorme, pesadísima. La piedra de tropiezo para la nación de Israel ha sido y sigue siendo Cristo. La nación, en la persona de sus líderes, rechazó al Mesías, lo que dijeron ahí en Mateo 27-25, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahí tropezaron. Solo la aceptación de Cristo como Salvador hará posible que Israel alcance la justicia que agrada a Dios. Ahora, algo bien importante. En las Escrituras podemos ver que esta piedra de tropiezo desmenuza, destruye. Y es precisamente lo que le está pasando al pueblo judío. En su búsqueda de hacer justicia por sus propios méritos, van a ser destruidos porque rechazaron a Jesucristo. Y tú que estás viendo esto y aún no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, ¿quieres ser desmenuzado? ¿O prefieres ser llamado hijo de Dios? Ahora el versículo 33 dice así, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Vamos a confirmar esto de que Cristo es la piedra de tropiezo, porque a lo mejor estoy diciendo alguna herejía o algo que me saqué de la manga para que contradiga lo que diga la palabra de Dios. Acompáñenme por favor a Salmo 118. Salmo 118, versículo 22, dice así, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Esa piedra es Jesucristo. ¿Quiénes son los edificadores? Los líderes judíos que lo rechazaron abiertamente y dijeron que su sangre sea sobre nuestras cabezas. Ahora vamos a confirmarlo, a lo mejor Salmos está equivocado, ¿no? Vamos a Mateo 21, 42 al 44. Mateo 21, versículos 42 al 44. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de fe. Una pausa antes de continuar. ¿Se dan cuenta cómo aquí el Señor Jesucristo ya había dicho lo que Pablo repite y repite en Romanos? El reino de Dios será quitado de los judíos y será dado a aquellos que den verdadero fruto, es decir, los gentiles. Por eso es que los judíos son llevados a juicio y los gentiles son bendecidos, los que no son judíos. Continuamos ahora al versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra, ¿será qué? Quebrantado. ¿De qué tamaño debe de ser esa roca? Y sobre quien ella cayere se desmenuzará. Pero no estamos hablando de una piedrita. Para que una piedra aplaste a alguien y lo desmenuce,
¿De qué tamaño debe de ser? Es una piedra de molino gigantesca. Recuerden, esa es la traducción de la palabra piedra en estos versículos. Cristo es piedra de tropiezo para aquellos que no creen en él, porque significa su destrucción. La incredulidad es el pecado que Dios no pasa por alto. Es piedra tan grande que desmenuzará al que no cree en Cristo. Esta piedra o roca gigantesca, como ya lo hemos visto, es Cristo. ¿Qué es para ti? ¿Roca de salvación o roca de destrucción? ¿De qué es para ti? ¿Ya pusiste tu fe en el Señor Jesucristo? Es tu roca de salvación. No lo has hecho, es tu roca de destrucción. La salvación está aquí. No confíes en tus obras. Arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe en Cristo y serás salvo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú la has puesto para que veamos lo que es tu voluntad. Y, Señor, gracias por este ejemplo del pueblo judío. Te rogamos por misericordia por él, Señor. También por nuestra nación, Padre. Te rogamos, Padre, también por nuestros corazones, que sean corazones verdaderamente inclinados a ti. Un corazón con fe en el Señor Jesucristo, un corazón arrepentido de los pecados, Señor. Te ruego por aquellos que están viendo esto y no han puesto su fe en ti, Señor, que tu Padre les muevas a arrepentimiento y fe, porque si no, tu palabra es clara. Jesucristo es nuestra roca de salvación, sí, pero también es roca de destrucción para aquellos que se pierden. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque somos tus hijos, gracias por tu misericordia, gracias por tu soberanía y sabiduría infinita, porque podemos descansar en ella. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga.